Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarme en esta presentación. Muchísimas gracias, Horacio, por acompañarme y por abrir la puerta de la Biblioteca Nacional. Gracias a los dos por las palabras. Es un orgullo estar presentando en esta Biblioteca Nacional este tercer libro. Un orgullo de corazón y con tantos amigos. Me siento... Y con tantos amigos. Me siento orgulloso que así sea. Vieja, que estés acá, sabés que me encanta. Sabés que me encanta. Que estén mis compañeros de gabinete, que esté Gildo, que esté el Pato, que esté Julián Domínguez, otro candidato a presidente, que estén la gente de las letras, que esté la gente de las universidades, los compañeros de los sindicatos, que sigo creyendo cada vez más firme como la columna vertebral de un movimiento que ruge, que estén presentes mis compañeros de la militancia, de la agrupación que nosotros construimos hace mucho tiempo en Quilmes y que nos sentimos orgullosos de ello, que estén periodistas reconocidos, que estén los muchachos de la CHA, que alguna vez creyeron en mí y en los tiempos que yo ponía, y Néstor Kirchner le dio la verdadera sentido a esa diversidad sexual. Me hace sentir muy feliz que podamos participar todos en ellos. Les agradezco con toda mi alma, con todo mi corazón, a Gabriel Mariotto, a mis colegas diputados y senadores. Porque, como Eduardo decía, sobre el peronismo se escribió mucho, pero siempre se dijo que éramos un movimiento ágrafo, que no participáramos de ello. Y yo que reivindicaba junto con él, Leopoldo Marechal, Fermín Chávez, Germán Rosenmacher, Osvaldo Lamborghini, Horacio Salas, tantos otros que han escrito mucho sobre este punto, y que nosotros seguramente veremos impregnadas las paredes de esta casa de ese punto. Por eso presentar Conducción Política, así hablaba Juan Perán en esta sala, que para colmo se llama Borges. Yo voy a hacer dos rescates en este momento, porque iba a ser injusto con la persona de él. Estando en Viena, fui al cementerio de Plan Palais y le puse flores. Y le puse flores porque había dos cosas que me hacían sentirlo. Una que él negó toda la vida, que es el prólogo de Al paso de los libres, cuando se hace la revolución del 29 de diciembre del 33 y caen detenidos todos Forja, lo que después será Forja en Paso de los Libres, él escribe Al paso de los libres en verso, y el prólogo es de Jorge Luis Borges, por entonces antisarmientino y hombre nacional. Por entonces. Él era hijo de Jorge Guillermo Borges, que era prácticamente un colega de Macedonio Fernández, una cabeza distinta, y que realmente daba cosas por mostrar. Y rescato que un hombre como Juan Gelman, que nadie puede dudar de la honestidad que ha tenido respecto de los derechos humanos, permanentemente lo rescataba, que no lo hacía con otros escritores que también se pavonearon con el gobierno de la dictadura. Y decía que él era honesto en decir que no sabía, porque a él le constaba, decía Juan Gelman, y yo rescato ese punto. Por eso me llevó el hecho de ir y ponerle, aunque sea una flor, en su tumba. En principio nosotros, con Carlitos Caramelo, sin esto no hubiese podido haber hecho. Quiero mencionarlo a Carlitos, porque sin Carlitos no se hubiese podido haber hecho este libro nunca. Nosotros no somos escritores. Somos hombres de la política que dicen su cosa a través de un libro, e intentamos retomar grandes ideas del peronismo y reinstalarla en el debate político actual. Y ya estamos entrando entonces en la propuesta de esta tarde. Dice la presidenta con mucha generosidad en el prólogo, y Aníbal lo hizo otra vez, comienza el prólogo, así dice ella. Y tiene razón, lo hicimos de nuevo. Esta vez volando alto, porque el objeto de nuestra apropiación es Juan Perón y su clásico de conducción política. Entonces cuando choreamos, no lo andamos con chiquita. Si la hacemos bien. Porque entendemos que es un buen momento para volver a Perón. Porque lo hacemos pensando en la capacitación política de las pibas y los pibes. El objetivo del libro es fundamentalmente, lo veo a Juancito, lo veo al Cuervo, lo veo a Gervasio, lo veo a Kepler, lo vi recién por ahí, a todos los pibes que son los que están llevando adelante esa bandera. Nuestro objetivo tiene que ser ese.
cómo dejarle algo que te entusiasme y te lleve a... Como nos pasó cuando hicimos los 2 libros que rememoraban el manual de Sonceras Argentinas, se empezó a vender de vuelta el manual de Sonceras Argentinas de Jauretche. Nosotros pretendemos eso. Ojalá lean nuestro libro, pero ¿sabes? No te pierdas de leer Conducción Política, porque ahí tenés lo que el propio Juan Perón entendía. Él decía que de política no entendía nada, que él entendía de conducción política. Es el punto que nos interesa, las pibas y los pibes que abrazan la política y la militancia. Una montonera de pibas y de pibes que de la mano de Néstor y de Cristina le rescatan el valor a la política, y esto es lo que nosotros le estamos dando o pretendemos darle como propuesta formal a este libro. ¿De qué hablamos cuando decimos capacitar, entonces? En todo modelo pedagógico la capacitación desemboca en un nuevo saber. Nadie puede estar en contra de esta posición, por Dios, es al revés. Insistimos que es imperioso que los cuadros políticos nuestros, cuanto más jóvenes, más preparados en ese marco, en todo lo que tenga que ver con su formación intelectual y hasta la formación en idiomas. Todo es imperioso que se conozca para poder seguir creciendo en ese marco. Pero el saber pedagógico nos lleva a un nuevo saber, y no es esa la capacitación que solamente nosotros reclamamos. Reclamamos la capacitación política, aprender qué es el poder político, cómo construir el poder político y cómo ejercer el poder político, y para qué. Y por ello deberían autoimponerse la obligación militante de leer. Vuelvo a insistir. Primero, conducción política, es fundamental que esto sea. Nosotros en el prólogo, a modo de chiste, siempre hacemos alguna cosa donde insistimos que lo importante es que se lea conducción política, pero después el nuestro un poquitito también camina. Conducción política surge de las 9 charlas dictadas por Juan Perón en la Escuela Superior Peronista. Lo decía recién Eduardo, tiene un desarrollo caótico. Bueno, nosotros tomamos de esa manera arbitraria lo que expresamos y tratamos de dar un hilo conductor para que no sea tan tedioso, pero nosotros no somos exegetas de Juan Perón. Solo mostramos cómo la realidad que Juan Perón le imprime a una expresión de esta característica 65 años después se expresan de la misma manera y tienen correlato. Y esto es quizás lo que más nos importa a nosotros. La vigencia del magisterio conceptual de Juan Perón. Realmente sorprende. Yo no le voy a contar el libro, surfemos sobre las cosas más importantes de lo que puede existir. Ya Juan Perón hablaba de la responsabilidad de capacitarnos y decía, insistiendo en que uno de los grandes males de la política criolla ha sido tomar la política como un pasatiempo y no como una verdadera responsabilidad. Y en general, decía, los hombres, entiéndanse, los hombres, dice, no dice los hombres y las mujeres, dice los hombres, porque desde el 88-71, la ley Sáenz Peña, la política era masculina, bien clarito. Lo que está diciendo él, 51, todavía lo habían votado, 11 de noviembre votan las mujeres, los hombres hacían la política porque les gustaba. La política no es eso. Se honra a la política cuando mayor responsabilidad se tiene respecto de los hechos que se van a llevar a la práctica. Por eso vemos nosotros en el análisis cotidiano, en el trabajo cotidiano, a un montón de cachivaches, pseudo dirigentes políticos sin estatura que denigran la política. Esto es lo que nosotros venimos a denunciar entonces. Y uno se pregunta, ¿cómo llegaron a ser diputados estos tipos? ¿Por la clasificado de Clarín? Mujeres y hombres que viven de la política y no para la política. Le voy a contar el dato de una vicejefa de una ciudad autónoma que no voy a decir cuál es porque no viene al caso. Se puso cómoda y dice, la política es mi trabajo, no es mi vida. Trato todo el tiempo de tomar distancia y perspectiva respecto de la administración del poder. Le dije a mi equipo, voy a trabajar de vicejefa, no voy a ser vicejefa. ¿Qué tal te queda el moño? Ahora pretende ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un espanto, un espanto. Su jefe, que es un hombre de empresa, las del padre y de la siesta, dice que su gobierno está formado por un grupo de inexpertos, como si fuese algo, es un blasón graficarlo en esos términos. Se comenzaron diciendo, tenemos que dejar de hacer política, estos tipos pueden comprender el valor de la política, pueden honrar la política. No, porque su propio conductor, entre comillas lo de conductor, es el que dice que ellos tienen que dejar de hacer política. Juan Perón decía, no hablo de peritos en ciencias políticas para ser un conductor, la conducción política necesita un conductor y tiene que ser maestro, formar, organizar y por último conducir. Es lo que Horacio contaba
como que Perón trae de esa visión de la composición militar, y en esa composición militar a cada uno de los espacios se le da un color, y cada color tiene un sentido de ser. Claro que la formación académica es necesaria, pero no es suficiente. Muchos estudiaron en universidades que los cultivaron desde el punto de vista intelectual, pero que los destruyeron desde el punto de vista de la formación política. La política era mala palabra, el Estado es un cuco para esa gente. Y la clase política, así nos denominan, el enemigo de la sociedad. Son como los profesores de biología. ¿Vieron que el profesor de biología, que la va de terrible sabio, un día le lleva a los pibes las ranitas, las cortan, las abren y te muestra? La política en las mismas condiciones. Mira, este es el corazón de la política. Mira cómo le laten los músculos. Mira cómo va la sangre de la política. Entonces vos decís, fenómeno, aprendí. Ahora dame la política para trabajar. No, está muerta como la rana. Entonces, por eso reclamamos nosotros que el dirigente, y está plagado, dirigentes acá, plagado, salga a la acción, se proponga la acción. Si el movimiento no prepara a sus conductores, dice Perón, comete un grave error. Organizará un pueblo para que mañana caiga en manos de incapaces y deshonestos. Vemos a diario a ciertos gansos, esto lo digo yo, no lo dice Perón, sacar los pies del plato y rengueando para otro lado. Este es el peligro que nosotros estamos enumerando y poniendo en valor. Haber hecho tanto como para que el país vuelva a manos de impresentables. Hoy un bruto importante con vista al mar o a Nordelta, que en las últimas elecciones te muestra como renguea al tipo, siempre para la derecha. Un inculto parece un océano de 1 centímetro de profundidad. Vos no sabés los bostezos que hubiese pegado ante tu charla, no tenés la menor idea. Dice cualquier barbaridad que salga de un focus group. Cristina lo puso un ratito en el gobierno y chocó la calecita. Está para asumir la responsabilidad de conducir. Dice Juan Perón, desgraciado el pueblo que nombra dirigentes a hombres que no saben dirigir. La responsabilidad del dirigente es por todos los ciudadanos. La del ciudadano es por la del ciudadano mismo. Es un concepto de culto esto. Casi una manera de presagiar el futuro. Desde 1983, la mayoría de los partidos políticos tradicionales abandonaron la sana costumbre de formación de cuadros políticos por el llamado Dios marketing. Aparecen personajes famosos, caras conocidas, porque patea la pelota, porque maneja un auto, no sé qué cosa, y te quieren convencer que esos tipos son buenos en este palo. Gracias a Dios, ni Néstor ni Cristina suscriben a esos inventos. Ninguno dejó sus convenciones en la puerta de la Casa de Gobierno, vieja expresión de Néstor del 25 de mayo del 2003. Siempre obstinados, difíciles, confrontativos, duros, preocupados por conseguirle un violín a un pibe de la Puna en las mismas condiciones que defender con uñas y dientes las conquistas de un pueblo ante los buitres. ¿Por qué no? ¿Dónde dice que no? Eso es retórica en términos de lo que expresaba Horacio, eso es persuadir, eso es persuadir. Perón dice, yo no persuadía a la gente con palabras, porque las palabras poco persuaden, yo persuadía a la gente con los hechos. Yo le decía, hay que trabajar, pero yo le metía desde las 5 de la mañana, yo tenía una masa, dice, todavía inorgánica para conducir, pero contaba con el corazón de los hombres. Juan Perón comprendía el vínculo entre el conductor y el pueblo. Cristina lo sabe y lo demuestra. El amor es el combustible de la relación increíble entre Cristina y los pibes. Préstenle atención a lo que es eso cuando Cristina se acerca después de los actos, que me parece siempre piola eso, porque si era un lío con los pibes y el resto de los actos no terminás de comprender a lo que se está haciendo. Un acto con ciertas características formales que se explique lo que está haciendo y un acto con los pibes. Préstenle atención, ella extiende los brazos en los balcones y recibe el calor de los pibes y los pibes le dicen, no solo coreando su nombre, sino que hablan de ofrecerse para la revolución. No es una mentira, no es un guión, Eso es lo que genera quien conduce cuando lo está llevando a buen puerto, lo dice Séneca. Nunca hay buen viento para que no sabe a dónde va. Algo similar le debe haber pasado a Eva Perón con los cabecitas negras, con los descamisados, que fueron los que recogieron su nombre y lo llevaron como bandera a la victoria. Y eso
Este trabajo es de todos los días, hombre por hombre, cuando todos comparten de corazón una doctrina como la que compartimos nosotros, tendremos el instrumento para la conducción, entonces conducirá cualquiera, dice Perón. Es como un caballo, primero solamente lo va a poder montar el domador, pero cuando esté adelestado lo puede montar ante un chico. Acá es lo mismo, esta es la expresión de la conducción. Es un trabajo que hay que tomárselo, no va a estar dado, no es enlatado como para comprarlo. Dice Perón, maicito por maicito, uno se come el maizal. Como bien sabrán, hay muchas formas de adoctrinar. Y ahora, con el nuevo esquema del marketing, este viejo concepto de la formación del cuadro de la política, que tantos de nosotros entramos a la política pensando en serlo, te lo quieren cambiar por estas nuevas formas, que como pueden ser los discursos televisivos, como pueden ser unas promotoras infartantes, todas voluminosas, pero ¿sabes qué? Nada puede competir contra una piba o un pibe militante entrenado y convencido. Por eso no debemos retener la marcha de la enseñanza. Dice Perón, para que Dios nos ayude, tenemos que empezar nosotros por ayudar a Dios. Nunca se aprende mejor la conducción que cuando uno se ve obligado a enseñarla. Siempre hubo mucho misterio alrededor de la dirigencia. Los compañeros de los sindicatos le ha pasado esto con otros tipos de dirigentes. Siempre algún tipo de misterio alrededor del formato en que se le daba la preparación al cuadro que venía de atrás con ganas de tomar la posta en algún momento. ¿Quieren medir la cita de algún dirigente? Es muy fácil. Los que aman la política, y lo mismo va para los sindicatos, no hacen de sus saberes un secreto. No lo hacen. No hacen de su saber un secreto. Lo exhiben, lo muestran. Lo exudan para que el otro vaya agarrando de a poco todo lo que pueda. Andá formándote. Aprendé cómo se caminó para que llegara a ese punto. ¿Por qué se hizo lo que se hizo y cómo se llegó a hacer ese tema? John William Cook decía, la teoría política no es una ciencia enigmática, es un instrumento de las masas para desatar la tremenda potencia contenida en ellas. Si tanto Perón como Evita, como otros tantos, se abocaron a la formación de cuadros, bueno, dediquemos algunas horas nuestras a la formación de nuestros pibes, como insistía Perón. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna. Dice Perón, la masa estaba descorazonada cuando él llega. Por las mentiras permanentes, le prometían todo y no daban nada. Yo empleé un sistema distinto, no le prometí nada y le di todo lo que pude. Recibimos pobres, ricos, malos, buenos, blancos, negros, dice que venían a escucharnos. Cuando quise acordarme, tenía predicamento político. Esto es lo que decía Horacio con mucho más criterio cultural que el que uno tiene, lo que sucedió. Cuando él comienza, no tiene nada en la mano, él tiene que empezar a buscar todo. Juan Perón es el único caso en la historia política del mundo que juntó los votos para ganar la presidencia de la nación sin tener un partido político. Por eso nosotros como movimiento definimos el partido político como una herramienta electoral. No es más que una herramienta electoral. En el Departamento de Trabajo y Petición decía, comencé a conversar con los hombres, cómo pensaban, cómo sentían, qué querían, qué no querían y las quejas del pasado. Yo les hablaba con su mismo léxico y dirían, este es un comunista. Y yo les hablaba un poco de comunismo, venía con 40 años de marxismo y dirigentes comunistas. Qué genialidad lo que el hombre dice, ¿no? Darle entidad al lenguaje. No pasarlos por arriba con una visión distinta. En todo caso, si vamos a congeniar una propuesta política, será con el tiempo y con el trabajo. Pero se bancó darle entidad al lenguaje, que es espectacular. Les hablaba en comunista, dice Perón. Prometió solo lo que había y contó con una demanda unificada. Y acá viene uno de los puntos que nosotros hemos desarrollado con mucha gana. Fíjense. Los hospitales construidos durante la primera década del gobierno de Juan Perón fueron todos iguales, porque la masa pedía salud. Las escuelas fueron todas iguales, porque la masa pedía educación. Los hoteles de turismo para los trabajadores tienen las mismas características, porque la masa gozaba de la dignidad del descanso vacacional en los mismos términos. Los barrios obreros por cientos tenían características similares, porque la masa esperaba viviendas. ¿Hoy nuestra realidad tiene las mismas características? No. Definitivamente no. Hoy los dirigentes, por lo menos desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha, que fue donde alguien con mucha cabeza como Néstor Kirchner lo notó, se dio cuenta que tiene la demanda fragmentada. Ya no son iguales las viviendas de los tupaqueros en Jujuy como las del barrio Néstor Kirchner en La Rioja.
ni parecidas a las de Río Turbio, que está Sergio Berni de 28 de noviembre, tan solo a 6 kilómetros, y no me deja mentir. Mucho menos con las de Santiago del Estero, que siguen haciendo las casas de los barrios con el baño afuera. Yo me fui de mi casa a los 25 años y todavía el baño seguía estando afuera. Había que tener coraje para bañarse en invierno, ¿no? Y esto no es otra cosa que el respeto por la identidad y por lo cultural del hombre y la mujer de cada uno de sus lugares. ¿Y por qué? Porque la fragmentación requería de respuestas individuales, imperioso que fuera así. No es ni mejor ni peor, requería esa sociedad fragmentada a la que la conducción se hiciera cargo de una situación de esa característica. Vincular los distintos grupos en tarea de dirigente, que uno lo separado y acerquen lo distanciado, una sola aspiración a alcanzar el bien común. Si no, sería imposible. Si uno piensa que Cristina desde Olivos o desde la Casa de Gobierno puede conducir estas transformaciones capaces de unir a un pueblo en cada uno de sus lugares en 2.780.400 kilómetros cuadrados, es de locos, es impensado que eso pueda suceder. Néstor construyó un discurso fragmentado para que todos se sintiesen incluidos. Fíjense que el 25 de mayo del 2006, con una plaza colmada de gente, de pancarta, de todo, que era un discurso que cuando lo escuchamos en aquel momento uno a lo mejor no comprendía el fondo, pero dice Néstor: queridos argentinas, argentinas, levantemos la bandera de la patria, levantemos a la Argentina, levantemos la patria grande, levantemos a América Latina, levantemos a nuestros hermanos desaparecidos, levantemos la construcción de una Argentina con todo, levantemos la convivencia, levantemos la diversidad, levantemos la pluralidad, tomémonos de la mano y caminemos por la avenida de la patria abrazados por un nuevo país. Esta es la respuesta a una demanda fragmentada que el tipo la había visto más que ninguno y le estaba expresando por casuística a cada uno lo que él sabía que le tenía que decir. Yo voy por vos, esperá, me estoy yendo por vos. Y había pluralidad, estaban las madres, estaban las abuelas, estaban los artistas populares, los cuadros, los militantes y el hombre y la mujer de a pie, del palo y los que no eran del palo también. Y entonces eso es lo que nos llamó la atención y eso era captar a todos. No hay otra forma de captar en la forma o en la definición estratégica del peronismo. Sí, por supuesto, hay otra manera de captar. Lo que era captable, dice Perón, para el movimiento justicialista lo hemos captado. Si seguimos por el mismo camino, fracasamos. Fíjense qué paradoja. Lo que era pasible de ser captado, lo captamos. Si seguimos por el mismo camino, fracasamos. Dice, ahora hay que empezar como cuando se ha tomado el hormiguero. ¿Y qué quiere decir con esto? Ahora hay que ir a juntar las hormigas que están sueltas. Qué sabiduría, sencillo y complejo a la vez, casi filosófico. Si tomaste el hormiguero de una determinada manera, las otras no es tan fácil de arriar con un palito. Hay que tomarse un laburo para ir a buscar ese punto. Hay que tomarse un laburo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a irrespetuosos de la política decirte, de esto no te calentes que son míos? Tuyo las pelotas, que es tuyo. De nadie, ni de un dirigente, ni de un partido, ni de un pensamiento. Nunca confundir pertenencia con lealtad. Néstor vislumbró el hormiguero que decía Juan Perón, y a mí me emociona cuando hablamos de hormiguero, porque estando en la jefatura de gabinete ministro armamos la escuela para los más chicos de la conducción política, que la había a Dani ahí, que estaba a cargo de la escuela. Y en esa escuela participó mi hija María Pilar y Nicolás, el hijo de Carlitos Caramelo. Me llena de emoción hablar del hormiguero. Bueno, ahora es responsabilidad de todos ir por las hormigas sueltas, con un concepto claro en lo político y en lo doctrinario. Todas las doctrinas han sufrido transformaciones en el mundo. Por eso es nuestra función la unificación de la doctrina, ese Perón. Él propone una doctrina que nace de la doctrina social de la Iglesia y le formula una pedagógica sencilla que le llamó las 20 verdades. Yo mencionaré algunas porque nos interesaba para emparentarla con la política actual. Dice la verdad 1, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Néstor y Cristina han sido los que más han defendido el interés del pueblo desde Juan Perón. Celebrado por organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL y la OIT, ha sido la Asignación Universal por Hijo, el mejor programa del mundo. El impacto en la economía, la salud, la educación es una muestra acabada que el gobierno hace lo que el pueblo quiere.
En La Verdad Cuarta dice, no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Las primeras políticas de Néstor Kirchner fueron la de creación del trabajo decente, Carlito, no me dejas mentir. Las convenciones colectivas de trabajo, el salario mínimo vital y móvil, la recuperación de la FJP, que es el dinero de los trabajadores, y que tenían un fondo solidario de 80.200 millones y son 420.000 millones, y no se paga la jubilación con el fondo este, se paga con el flujo, con lo cual el esfuerzo producido a través de una ley de movilidad jubilatoria no solo le da respeto, garantía, porque hay 2.800.000 jubilados nuevos, sino le da dignidad a los trabajadores que son los que se ganaron este dinero durante mucho tiempo. Entonces, esto sigue siendo textual. Para nosotros, en la actualidad, solo existe una clase de hombres y de mujeres, los que trabajan. La Verdad Seria dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. En la primigenia decía, para un peronista no hay nada mejor que el otro peronista, pero a la vuelta de Perón, después de 18 años de exilio, él le cambia el sentido con un objeto de reconciliación. Ya hablaba en términos de león herbívoro, ya se definía, ya se expresaba en términos de león herbívoro. En la misma línea trabajaron Néstor y Cristina. En algún momento comenzaron con las gráficas de las expresiones, que no es la gráfica de una propaganda para el afiche, sino del comportamiento que llevas todos los días. La patria somos todos, la patria es el otro. Esta es la forma en que vos concebís el esquema específico del trabajo cotidiano en cada una de tus áreas, de los compañeros ministros, de los compañeros gobernadores, de los legisladores, de los sindicatos, de los intendentes, de todos los que tienen una tarea por llevar adelante. La transversalidad o el frentismo que acompañó a Néstor Kirchner es la convocatoria a participar a los que sueñan con una Argentina mejor. Por Dios les pido, no permitan que le peguen un tiro en el corazón del frentismo porque un tipo defeccionó en la vicepresidencia de la Nación. Nunca permiten eso. Juan Perón nos enseñó a ser frentista cuando él llevaba en el 73 candidatos en Neuquén del Movimiento Popular Neuquino y en Santa Fe a Carlos Silvestre Beñi del MID. Él nos enseñó a ser frentista. Dice Cátulo Castillo en un corso a contramano, un grupito trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Se le colgaron de la cruz a Jesús, no querés que se le cuelguen a Cristina. Votar a ese tipo es como divorciarse de tu mujer y casarte con tu suegra. ¿Qué querés que te diga? En La Verdad 9, la política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Este gobierno es políticamente serio. Trabajó para mejorar la vida de los argentinos. Néstor recibió una desocupación de más del 25%, 54% de pobreza y 27,7% de indigencia. A eso hoy le ponemos 7 puntos de desempleo y 4 puntos de pobreza. Y una pelea denodada, vuelvo a remitirme a Carlitos, por el trabajo formal, por el trabajo garantido, que no sea más el trabajo en negro, esta lucha por el trabajo infantil. Todo eso nos junta y nos une cada vez más convencidos de lo que hacemos. La Verdad 18 dice, queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Trabajamos para consolidarla. Hacerla justa es nuestra responsabilidad de los que somos dirigentes y participamos del tema. Hacerla económicamente libre y políticamente soberana es nuestra obligación, defenderla todos los días como lo hace Cristina, peleando con estos buitres que vienen por lo nuestro. Lo que en el 90 les hicieron a los que en aquel momento se la bancaron por sostener una deuda con la venta de las empresas del Estado, nos quieren hacer nosotros con los recursos naturales, como Vaca Muerta, como el agua, como tantas cosas. Estará en nosotros ser económicamente libre y políticamente soberano, defendiéndolo como lo está haciendo Cristina. No nos interesa la unidad nacional a cualquier precio, no vale volver para atrás, no vale volver para atrás. Y La Verdad 20 dice, en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo, y el que no lo sienta así no tiene sangre en las venas. Habrán visto la Plaza de Mayo el último 25, inundada de pueblo, de color, de felicidad. Por eso nunca ni Néstor ni Cristina se bañaron en la liturgia del peronismo, criticados por esto terriblemente. Nunca había gigantografía de Juan Perón y de Eva Perón. No se decía viva Perón a cada rato, ni se cantaba la marcha 6, 7, 8 veces en un acto. Este gobierno ha hecho más peronismo que cualquiera después de la Revolución Fusiladora. Yo no tengo dudas. En ese marco doctrinario debemos hacernos cargo de su actualización. Lo que hoy nos orgullece del peronismo, dice Perón, mañana será anticuado.
hace un siglo hubiese parecido anarquista y dentro de 100 años se van a reír de nosotros. Mira lo que hacían estos tipos, te van a decir, seguramente. Las doctrinas no son una foto, son una película que no se puede detener. Néstor adoptó en su comportamiento esa doctrina, conforme a los tiempos. La consolidó con gestos. Cristina la consolida con los gestos más fuertes que ninguno. Con el procrear, con el progresar, con la asignación universal por hijo, con la asignación universal por hijo a la mujer embarazada, con la recuperación de IPF, la creación de millones de puestos de trabajo, el voto joven a los 16 años. Siempre el eje es la inclusión. Siempre el eje es el otro porque tiene que estar adentro. Hay mucho Gil queriendo hacerse peronista en estos días, pero jamás gobernarían como peronistas. Nunca. Como el conductor nace como tal, la conducción se comprende, entonces hay un caso que se cita mucho en la conducción militar y dice que el mariscal de Sajonia hizo todas sus campañas con una misma mula, decía Perón. Pero a pesar de haberlo acompañado 20 años, la mula nunca aprendió nada de conducción política. A lo largo de mi vida he cruzado muy poquitos mariscales de Sajonia y he cruzado cientos de mulas como esta. Pero hay revancha siempre en la política. Yo tuve el privilegio de ser ministro de Néstor Kirchner y me da orgullo eso, me hace poner bien recto, bien paradito, con las orejitas paradas. Juan decía que esos lugares se ganaban porque estaban ungidos con el óleo sagrado de Samuel. Y Cristina, que está ungida por el óleo sagrado de Samuel, no solamente ha demostrado tener la capacidad para pelearlos a todos juntos, sino porque se erige como uno de los cuadros políticos más importantes de los últimos 50 años. Talento, fortaleza, voluntad. Y si me permiten, un destino de los grandes cuadros de conducción. Las mujeres capacitadas pueden llegar a grandes destinos, decía Perón. Yo pido, por Dios, que en esto me dejen terminar, porque yo sé cómo termina esto. Dice Perón, y por Dios déjenme terminar, dice, la conducción es un arte simple para algunos. Por esto, tengo fe en que las mujeres capacitadas para esto puedan llegar a grandes destinos. Hasta ahí vamos bien. Porque en ellas se ha conservado más profundamente guardada la intuición, y ese sentido de la conducción tiene mucho de intuición. Dicho así, sin filtro, esta frase provocaría una estampida feminista al grito de lucidez e intuición, no, condenando a Juan Perón por misoginia, no tengo duda, pero estamos hablando de 1951, no lo saquemos de contexto, la mujer no participaba activamente, la primera elección fue el 11 de noviembre del 51. Evita, bandera de mujeres libertarias, decía, la intuición no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón, por eso es también facultad y virtud de las mujeres, porque nosotros vivimos guiadas más bien por el corazón que por la inteligencia. Los hombres viven de acuerdo con lo que razonan. No saquemos las cosas de contexto, pero queremos contarlas. Y basta con mirar alrededor a Michelle Bachelet, a Dilma, pero no vayamos muy lejos, veamos a Cristina, femenina, brillante, peronista, enfrentó a los poderes más duros de la historia de nuestro país y al local patronal del campo, los medios y el narcocapitalismo. No tengo duda que Cristina es la mujer que Juan Perón tenía en su cabeza cuando pensaba en función de sus propios reflejos. Y todo será más fácil con un pueblo instruido, decía Perón, en este mismo marco. Siempre se ha hablado de la necesidad de educar al soberano, pero nadie se dedicó a hacerlo. No les convenía a nadie educar al soberano, a nadie. A los que torcieron la historia a favor de sus intereses, a los que recorren los medios sembrando el miedo, a los que estafan a los vulnerables, a los que sirven a los panzudos patrones contra el interés de la nación. Dice las coplas del payador perseguido, dice, a veces he cantado ante panzudos patrones, he picañado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono los míos por palma ni patacones. Nosotros no traicionamos a los nuestros. Ese es el sentido más profundo que uno puede tener a la hora de discutir y trabajar por la política en sí misma. Hay que educar al soberano. Qué pedazo de cretino, ¿no? Néstor decía, Cristina tuvo el coraje que yo no tuve, refiriéndose a la ley de medios. Juan Perón refería, en los mismos términos, que estos movimientos triunfan por el sentido heroico de la vida, y ese heroísmo se necesita para hacer triunfar al hombre de bien. Sabemos abrazar el sentido heroico de la vida con el que Juan Perón se refería a los cuadros en 1951, miles de compañeros muertos y desaparecidos. Ante la muerte de Néstor, un pibe decía, Néstor es el Perón de mi generación. Esto es una definición esa. Pero a mí me mató otro que dijo algo terrible y decía,
Néstor, cerraste los ojos pero abriste millones. ¿Qué más querés que te diga de este tema? Y en esta definición, tanto Néstor como Cristina fueron dirigentes modernos. No tenían nada que ver con el caudillismo, con la conducción política que ejercían los caudillos. Hombres que iban detrás de otros hombres detrás de una determinada causa. No los hay. Hay dirigentes que no toman contacto con el pueblo. Están intermediados por los medios, los muestran, los explican, los protegen, resaltan las poquísimas virtudes que tienen y tapan los inmensos defectos que los tipos tienen. Dan vergüenza ajena este regreso al pasado sin caudillos. Candidatos que solo buscan que los conozcan, se justifican diciendo, ya la gente no vota a los partidos políticos, buscan a los candidatos, dan vueltas vuelta Carnero 20, 30 veces para chorearse un cargo, y lo peor es que lo consiguen a veces, ¿no? Pueden presentar un gatito felino, un gatito, o participar con sus compañeros del colegio secundario de Feliz Domingo, les da lo mismo con tal de que vos los veas en televisión. Dirigentes como Vedet, y lo digo con mucho respeto por las vedettes, a quienes de corazón les tengo respeto, exhibicionistas superficiales que dan vergüenza ajena. ¿Será que por ello Juan Perón advertía sobre una idea moderna de la conducción? Nadie lo tuvo en cuenta como Néstor Kirchner. Un accidente fotográfico del día de la Asunción, la herida en la frente por un golpe con una cámara de fotos absolutamente casual, pareció una metáfora anticipada de su relación con los medios. Cambió el modelo de comunicación, sobria, cuidada, sin entrevistas, sin artículos firmados, sin grandes conferencias de prensa. Néstor le hablaba al pueblo sin intermediarios, informaba a través de sus discursos y obligó a los medios a seguirlo, porque en cualquier lugar el tipo te daba la noticia que vos tenías que llevarte y te la ibas a perder y todo, tú tenías que seguirlo. Y luego Cristina con esa capacidad de oratoria y con discursos llenos de emoción y de datos. Te dicen, Cristina improvisa. No tenés idea, Cristina no improvisa nunca. Lo que Cristina hace es no leer, que son dos cosas distintas, pero no improvisa. ¿Sabes lo último? Ahora les rompe las pelotas que Cristina baile. Cristina habla con los pibes y pone música y baila. Les jode que Cristina baile. ¿Podés creer? Sí, baila. Baila porque la nueva Argentina baila porque es peronista, el peronismo es alegría. ¿Qué tanto café con leche? ¿Cuál es la explicación que hay que darle a esto? Esa nueva Argentina plagada de éxitos, ¿te guste o no te guste? ¿Querés que te pase la tira? Te la paso. No depende de la suerte, lo decía Juan Perón, de la casualidad, y no es designio del destino. Perón hace una referencia respecto del éxito que la toma de Napoleón y dice que el éxito se concibe, se prepara, se organiza, se realiza y se explota. Y es lo que Horacio decía hoy de Maquiavelo. El hecho de convertirse de particular en príncipe es fruto de la virtud de la fortuna, pero a los que menos se apoyan a la fortuna le va mejor. No hace otra cosa que un canto al trabajo. Esto es el esfuerzo, es el llamar a ponerse a trabajar. Porque el azar no tiene injerencia en el arte, y Juan Perón hace toda una definición estratégica de que conducir específicamente es un arte. El propio Perón redondea ese concepto cuando dice, quien quiere conducir con éxito va a tener que exponerse. Y acá están todos los que se ven, son tipos que ponen la caripela todos los días y se exponen todos los días, porque tenés que pelearte contra los que están enfrente, contra los que te quieren sacar y con los tuyos que te reclaman. Te tienen que discutir. El que solo quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca, entonces no va a tener inconveniente. Y si no quiere fracasar, lo mejor es que nunca haga nada. De esos conocemos montones. Esto explica la vocación de compartir el esfuerzo como compañero, con todo lo que implica, dice Perón, entre nosotros compañeros de una misión común, no nos podemos ocultar la verdad. En círculo reservado decimos todo lo que pensamos. No puede haber reservas mentales porque es una forma de traicionar al compañero. Hay que hablar, hay que contarse las cosas, decirse las cosas. Yo he discutido muchísimas veces con Néstor Kirchner. Siempre rescato. El presidente de la Nación, yo soy ministro, ¿por qué discutía? Porque el tipo te dejaba. Si el tipo decía que no, no discutía. Pero no discutías así nomás. Con esto discutías a los gritos y a las puteadas. A mí me pasó un día, ya no era presidente, pero sí era jefe de nuestra agrupación política, me llama por teléfono y nos matamos a puteada, pero terrible, terrible. Un viernes era. Los viernes jugábamos al fútbol, entonces yo digo, yo no puedo ir a jugar al fútbol. Primero encontrarme con el tipo en la cancha es horrible eso. Pero suponete que me encuentre y eso lo pase, ¿qué hago? Me cambio y me agarro mi coche y me voy.
Es feo, es una falta de respeto a su casa, porque siempre después nos quedamos a cenar. Y voy y me siento a su mesa como que no pasó nada, la verdad no sé qué hacer. Entonces avisé que no iba y me quedé trabajando caliente como una pipa. Como a las 9 de la noche me llama por teléfono el presidente. Sí, sí, Néstor. ¿Dónde estás? En la oficina. ¿Por qué no viniste a comer? Le digo, Néstor, después de semejante quilombo, vos sos un pelotudo, esto es para nosotros y el trabajo es el trabajo. Esto tiene que existir. Un tipo que se aguante, que vos les digas la verdad, que le cuentes dónde crees que está el error, después toma la decisión que quieras. Yo me siento orgullosísimo y esa historia la cuento en el libro con mucho placer, porque era el tipo al que yo conocí, al tipo que realmente a mí me mostró lo que él era capaz de sostener en esto. Hay 3 aspectos, dejando de lado la historia porque estas cosas son impactantes, a mí me hace daño. 3 aspectos a resaltar de la conducción. La información, el secreto y la sorpresa. Los que fuimos compañeros de gabinete de esto, algo conocemos. Algo conocemos. Están los que tienen la información, todos deberían tenerla, y no todos lo hacen, lujo que un conductor no se puede dar. Quienes nos critican dicen que tanto Néstor como Cristina se han manejado siempre en secreto, como si eso fuese un inconveniente, como si eso no significara que fueras plural y democrático. Decía Perón, para la conducción el secreto es sumamente importante, porque la conducción es el método en acción. La política y su conducción es la lucha de 2 grandes voluntades contrapuestas. La que hay que hacer es poner delante tuyo, de tu voluntad, o de la voluntad adversaria, un telón, que no te vea lo que vos estás pensando, para que no conozca tu voluntad, para no sepa a dónde vas y cómo vas y qué es lo que pensás hacer. Mediante la información en secreto se llega a la sorpresa. ¿Y qué es la sorpresa? Es un principio de la conducción. Es el factor que permite que vos saques ventaja, el golpe certero en el momento oportuno. En la conducción política, entonces, la sorpresa tiene una importancia extraordinaria. Néstor y Cristina hicieron de la información, el secreto y la sorpresa enormes herramientas, que muchos no la entienden, pero enormes herramientas, tanto en la conducción política como en la gestión de gobierno. Como habrán visto, en la conducción no hay nada nuevo, todo viejo como en el mundo viejo, decía Juan Perón. Mi abuela decía que tenés una sola boca, 2 ojos y 2 orejas. Escuchá mucho, mira mucho y habla poco. Y esto lo refleja Juan Perón en conducción política. Ella dice que para vencer se necesita un poquito más que el otro. Vos tenés un poquito más, tenés que tener para vencer al otro. Claro que la historia argentina, si te vas a Pavón, te vas a dar cuenta que tenías mucho más que el otro y sin embargo no sabés lo que pasó. O sí sabés lo que pasó, la guerra de Tipín-Frami, el negocio comercial en el medio, pero bueno, no va a entrar a hacer revisionismo histórico a esta altura del partido. Está Pacho por ahí, mi jefe. Eso inclina la balanza, porque tanto esfuerzo es comprender, ¿por qué tanto esfuerzo en comprender la conducción política? Porque conduce a la buena política y porque el objeto de nuestros desvelos sigue siendo el pueblo. Hoy en Twitter vi uno solo que hizo el comentario. ¿Por qué yo puse así hablaba Juan Perón? Y dice, le estás choreando la frase a Nietzsche. Y tiene razón. Aparte de tener unos bigotes parecidos, en TVR siempre me utilizan a Nietzsche para compararme, él escribe, así habló Zaratustra, hablando de un profeta presocrático. Nosotros no tenemos que ir tan atrás, es referirnos a Juan Perón. Y decía Nietzsche que era un libro para todos y para nadie, y yo estoy convencido que es un libro para todos, en especial para las pibas y los pibes. Lo veo al Cuervo, es para las pibas y para los pibes, que abracen la militancia con ganas. Claro que es para nadie cuando no se sientan la patria, cuando no sienta que la patria es el otro. Que estas pibas y estos pibes no se coman, que el objetivo inmediato es que la toma de decisiones baje 20 años. Eso no es verdad. La decisión y el poder político deben estar en manos de los capaces. Si son jóvenes, bien jóvenes, mucho mejor. No alteremos la vida de estas cosas. Les recuerdo que Felipe González entró a la Moncloa con 41 años. 41 años. Entonces no estamos hablando ni negando la posibilidad de que realmente sea la construcción de jóvenes, todo lo contrario, pero nosotros tenemos la obligación, Cuervo, tenemos la obligación, Juancito, y todos los que representan a los pibes en las distintas agrupaciones de pibes, de obligarlos a que se preparen, que estén formados técnicamente, como los hay, muchos de ellos que son preparados, y no lo vi a Mariano Recalde, pero es un ejemplo de demostración que siempre a mí me sirve, o Julián Álvarez, pibes que muestran todos los días, Crepla, de todos los que están al frente con el Ejecutivo y que están mostrando de lo que son capaces para hacerse.
Para ello hay que prepararse, no basta con ser joven. Muchos de ellos tienen una formación adecuada y uno lo rescata eso. Yo siempre cuento que cuando pibe veía mi superhéroe de la política y uno de los tipos que yo más leía y que más me gustaba era Cacho del Cadri. Y que sus expresiones decían algo que yo repito con mucha asiduidad porque a mí me parece que es la definición más gráfica. Él decía, perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos y tendremos la oportunidad de volver a hacerlo, de intentar de volver a hacerlo. Y habremos ganado cada vez que los pibes agarren nuestros papeles y vean que no todo se compra, no todo se venda y tengan ganas de querer cambiar el mundo. Este es el secreto de ese esquema. Nosotros no venimos a defender a nadie. Néstor, del lugar en el que esté del cielo, que como dice el tango, con el cabo del rebenque tiene de sobra para cobrarse. Y si querés pelear con Cristina, es preferible chocar con un tren cargado con piedra. Yo sé por qué te lo digo. Con lo cual, don Arturo tomaba de Martín Fierro una expresión que decía, las armas son necesarias, pero nadie sabe cuánto, ansina, si andás paseando y de noche sobre todo, debes sacarla de modo que al salir salga cortando. Que las expresiones que nosotros volquemos en términos de la política para que la consuman esos pibes, los hagan pensar cada vez que esfuercen una palabra, que saquen una palabra de sí, porque esa palabra tiene que salir cortando, tiene que ser tan contundente en términos de la política, en términos de defensa de una estructura como el peronismo, en términos de la respuesta por una política llevada a cabo pensando pura y exclusivamente en los más jóvenes o en los más vulnerables o en los más pobres, como decía Cristina, donde no somos neutrales, que cada vez que digamos algo salga cortando. Ojalá que este libro ayude a moderar el destino de muchos conductores, cuanto más jóvenes mejor, ojalá. En este tiempo que la conducción política es indispensable para hacer el camino. Ojalá estemos sembrando una actitud para los tiempos. Si nosotros somos capaces de resaltar de estos puntos lo gráfico, lo contundente en términos de la vocación, de la formación de política, habremos ganado todo el resto del camino para seguir construyendo lo que entendimos nosotros la mejor forma de resolver los problemas de los que menos tienen. Si hay algo que nos preocupa es eso, lo que le pasa todos los días a un pueblo que necesita de la gente que los gobierna y si no pueden hacérselo distraídos. Ojalá que las cosas salgan así, Dios quiera. Un abrazo muy grande.